Hoy a la escuela pública se le exige muchísimo, lo que hace que los docentes se vean desbordados por las múltiples demandas que se depositan en ellos. Algunas de estas son estar preparados y actualizados desde lo científico, tecnológico y disciplinario y ser eficaces en la transmisión didáctica. Recibir y satisfacer demanda de los padres y de las comunidades, y muchas veces las familias no apoyan el accionar docente. Cumplir requisitos burocráticos como planificar tareas, llevar registro de asistencia, evaluaciones. Afrontar problemáticas como necesidades básicas crónicas insatisfechas, abuso sexual, violencia familiar, escolar o social, consumo y adicciones, desmotivación ante el aprendizaje escolar, desnutrición y demás. Evaluar a los alumnos con el riesgo que supone no aprobarlos. Muchas veces surge incomprensión, descontento y hasta reacciones violentas. Mantener la disciplina para sostener la convivencia escolar y además cumplir los requisitos didácticos. Realizar labores de contención social, comedores, provisión de útiles, campañas de prevención de salud, como dice un docente en el texto que leímos. Los padres no se hacen cargo. Los docentes nos sentimos desprotegidos. Somos simplemente docentes, ni médicos, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni trabajadores sociales, y no podemos contener tantas situaciones que nos desbordan. Los nuevos contextos escolares presentan grupos de alumnos provenientes de familias muy diferentes, y en las escuelas pueden ocurrir algunos acontecimientos que incluyen el desborde o el horror. Por ejemplo, encontramos alumnos que se hieren gravemente o se matan, padres que golpean a docentes, docentes que se agreden física y verbalmente entre sí, adolescentes que se suicidan en la escuela, infinidad de casos de bullying, corrupción de directivos y docentes involucrados en episodios delictivos, como asociaciones ilícitas, encubrimientos de delitos, abuso sexual, pornografía con alumnos. Para enfrentar las demandas, ¿qué necesitan los docentes? Sería indispensable el empoderamiento del personal docente, actualización formativa sin tener que pagar por ella y el tiempo necesario para realizarla en horario de puesto de trabajo. Reuniones de equipo como parte de su tarea para intercambiar sobre los emergentes del trabajo cotidiano, resolución de conflictos, cómo afrontarlos, reflexión sobre las prácticas, etc. Sentimos que fuimos preparados para un mundo de certezas y debemos educar para un mundo donde predomina la incertidumbre. Así afirma Filmus en su libro Una escuela para la enseñanza. Estamos en un escenario donde la velocidad de las informaciones y la globalización creciente transforma la realidad. Así, la escuela debe colocarse a la altura de las necesidades del siglo XXI y brindar elementos aptos para la lectura crítica de esta realidad, garantizar la empleabilidad en el marco de trabajo cada vez más selectivo, donde la escolaridad se transforma en un paracaídas que permite caer más lentamente en este movimiento social. Cuanto más grande es el paracaídas, los ciudadanos presentan más resistencia a la gravedad del deterioro del trabajo. El título que hoy otorga la escuela secundaria es un pasaporte para el ingreso a este mundo del trabajo. También la escuela debe brindar condiciones para un protagonismo activo, tanto en mujeres como en hombres, en la esfera política, social y laboral. Igualdad de condiciones, tanto para mujeres como para hombres. La escuela debe enseñar conocimientos que permitan desarrollar una vida digna y plena. Debe generar condiciones para que todas las personas, en su singularidad, puedan aprender para convertirse en ciudadanos, continuar sus estudios
o insertarse en el mundo laboral, lo que ellos decidan hacer. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. La felicito, señorita. Ya sabemos que tiene usted una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? ¿Quién puede decirme qué era la doctrina Monroe? La política del presidente Monroe de que Estados Unidos tiene derecho como nación. Espera, ¿estás diciéndome que lo aprendiste de memoria cuando con un celular puedes averiguarlo en 30 segundos? Yo atiborré mi cabeza de basura. Así es. Vamos a comprarle a cada estudiante una computadora tableta y a mejorar a toda la escuela con lo último en tecnología basada en la nube. Aquí hay un cheque, tome este cheque. Esta escuela ha pasado los últimos 50 años enterrada en los 60. Ahora pasaremos 50 enterrados en el ahora. Un futuro con internet en todas partes, tecnología móvil, big data, robótica, autos autónomos, home office, nanobots o microchips que conectan el cerebro a la nube. Quizá te parece algo irreal, pero nuestro entorno está cambiando. Si la escuela no acompaña estos cambios que ya estamos viendo, corremos el riesgo de destinar recursos, tiempo y dinero para educar a futuros desempleados o a personas sin las habilidades necesarias para lidiar con el mundo nuevo. Y con esta pandemia nos chocamos con otra realidad, que la mitad de los hogares no tiene acceso fijo a internet de buena calidad. El 30% directamente no tiene servicio, un 27% accede solo por celular y un 3% no tiene internet de ningún tipo. Es difícil entonces pensar en una educación del futuro con un presente tan desigual y encima golpeados por una crisis sanitaria que empeora todos los pronósticos. Todos nos educamos, a todos nos enseñaron cosas dentro y fuera de la escuela. Hay educación cuando una madre enseña a su hijo a hablar, cuando el maestro enseña a escribir y cuando un amigo indica qué ropa usar en determinada ocasión. Desde esta perspectiva, todos sabemos de educación porque todos vivimos la educación. La educación es un fenómeno necesario e inherente a toda sociedad humana para la supervivencia de todo orden social. Sin educación, cada individuo, cada familia o grupo social tendría que reconstruir por sí solo el patrimonio de toda la humanidad. Volver a descubrir el fuego, inventar signos para la escritura, reconstruir la fórmula para elaborar el papel, reconquistar los saberes para edificar una casa o para curar ciertas enfermedades. Hacer esto en lo que dura una sola vida es matemáticamente imposible. Si bien, por razones éticas, no se realizan experimentos sobre los efectos de la carencia de educación en un individuo, a lo largo de la historia entre los siglos XIV y XIX, se conocieron más de 50 casos de niños que vivían completamente aislados de la sociedad, niños abandonados en selvas que lograron sobrevivir a las inclemencias de la naturaleza, llamados niños lobos. A partir de ellos fue posible observar algunas consecuencias de la falta de educación. Cuando hablamos de socialización en general, nos referimos a la internalización de las creencias, representaciones, formas de comprender y actuar en el mundo. Por ello, no realizan este proceso todas las personas del mismo modo. Aun cuando vivamos en una misma sociedad y participemos de una cultura común, las particularidades del grupo familiar, el lugar donde nos desarrollamos, la clase social y el entorno social cercano definen grupos con significados que varían. Pero entonces, ¿cómo definimos la educación? La educación es el conjunto de fenómenos a través de los cuales una determinada sociedad produce y distribuye saberes, de los cuales se apropian sus miembros y que permiten la producción y la reproducción de esa sociedad. No hay periodo en la vida social, no hay, por decirlo así, ningún momento en el día en que las generaciones jóvenes no estén en contacto con sus mayores y que por consiguiente no reciban este influjo educador, porque este influjo no se hace sentir solamente en los instantes, muy cortos, en que los padres o los maestros comunican conscientemente y por medio de una enseñanza propiamente dicha, los resultados de su experiencia a aquellos que vienen de atrás de ellos. Hay una educación inconsciente que no cesa jamás,
con nuestro ejemplo, con las palabras que pronunciamos, con los actos que realizamos, se moldea de una manera continua el alma de nuestros niños. Durante siglos, la educación estuvo reservada a unos pocos que la utilizaban para su beneficio. Hoy, muchos niños y adolescentes son privados de sus derechos más elementales, quedando expuestos a situaciones de dolor, maltrato y carencias que les quitan aquello que deberían tener asegurado por nacimiento. A los educadores nos toca muchas veces la tarea de restitución de derechos a estas poblaciones a las que les fueron arrebatados. Actualmente, el Estado, capaz de articular inclusivamente al conjunto de la población y garantizar el ejercicio de derechos, ya no existe. El individuo aparece fragilizado por la falta de recursos materiales y protecciones colectivas, que en ciertos sectores se transforma directamente en exclusión social. Situaciones como la pobreza o el desempleo dejan de ser entendidas como temas sociales para pasar a ser comprendidas como problemáticas individuales, culpando a las víctimas. El problema son los pobres y no la pobreza, los desocupados y no la desocupación, los delincuentes y no la delincuencia. Los derechos se asuman como bien social para volverse una propiedad personal limitada a pocos. Se culpabiliza a la familia, considerándola la causa de los problemas escolares, y a la vez se la responsabiliza de la búsqueda de su solución. El empobrecimiento y polarización social han afectado de modo singular y dramático a miles de niños y jóvenes que viven en condiciones de pobreza extrema. Entonces, ¿qué función tiene la educación? La educación debe ser entendida como un derecho que da derechos. Es necesario entonces dejar de pensar a la pobreza como una determinación que se instituye como natural y volver a mirarla como el producto de una operación social desigualitaria e injusta. Y no nos olvidemos de lo fundamental. Los docentes debemos brindar confianza, amparo y cuidado, para que ellos comprendan que queremos darles esa posibilidad trascendente de algo nuevo, que queremos ayudarlos a romper con un destino supuestamente prefijado. Esto es creer que el acto educativo vale la pena y que puede inaugurar condiciones inesperadas. Educar debe ser ante todo un acto de dar.